Catalina, pues muchas gracias A por ti. participar, por dedicarme un poco de tiempo. Un placer, encantadísima, ya sabes. Pues encantado, yo estoy encantado de poder charlar contigo. Si te Sí, parece, empezamos. absolutamente. Ve Pues por ello. vamos allá. Eh, Catalina, me interesó mucho tu perfil, todo lo que haces y tu trayectoria sobre todo. Y me gustaría que empecemos por ahí. Porque Catalina Muy Hoffman bien. arranca desde joven con su sueño, con su proyecto, en el que tenías un interés por las personas mayores, por el mundo mayor, que no era algo muy común. Y te decides lanzar ese proyecto, emprender y tener esa visión de cambiar una etapa de la vida que es muy importante y la miramos con otros ojos. Háblame de todo eso, porfa. Totalmente. Pues mira, además es justo como tú lo estás mencionando, ¿no? Cuando uno es joven y hablas de los veintipocos años, pensar como en envejecimiento era algo que ni está en el ADN de la gente y ni siquiera te lo Efectivamente. piensas, ¿no? O sea, ni siquiera ni lo imaginas, por decírtelo. Y yo, en cambio, a mí me pasaba desde siempre. O sea, yo soy una persona, soy muy vocacional, o sea, el ayudar, pues he sido la típica niña que veías a alguien que necesitaba cruzar la calle y cogía la mano y le ayudaba, ¿no? A lo mejor a una persona que estaba desorientada o que no veía bien. Entonces, me pasó una cosa muy curiosa y era que hay una palabra que para mí es muy importante, que es el respeto. O sea, yo creo que ese es mi pilar. O sea, yo puedo pasar por muchas cosas, pero no por las faltas de respeto, ¿no? Y no podía comprender, y me pasó desde jovencita, por qué a una persona, simplemente por el hecho de tener más años que podíamos tener nosotros, le trataban de manera distinta, ¿no? Y justamente lo que se hacía era faltarle al respeto, se asumían cosas, bueno, pues que escucha mal es normal porque es mayor, bueno, ya está gaga, o le trataban como un niño chico dándole un cachetito y a lo mejor tenía 65 años que era jovencísimo, ¿no? Entonces, a mí eso es que no me entraba en la cabeza, es algo, ¿sabes? Cuando tú tienes un motor Sí, dentro de ti que dice, no entiendo cómo es esto, ¿no? Y en un principio pensaba que era, bueno, a lo mejor es de nuestra sociedad, que por cómo hemos vivido, por todo lo que hemos vivido en España, pero me daba cuenta de que era algo muy generalizado, que envejecer era algo súper negativo, que lo único que se veía siempre era el no envejecimiento, pues o las personas que querían aparentar tener menos años estirándose la piel o vistiéndose como si tuvieran 30 y a lo mejor tenían 70, sí, que había mucho trauma con eso. sí. Entonces dije, ¿cómo poder normalizar esto? ¿Cómo poder, desde una manera científica, desde un mundo más técnico, pues sanitario, ¿no? El enseñarle a la gente que cumplir años es algo maravilloso y que aprender a envejecer es un arte al final, ¿no? Y que los años nos dan la experiencia, y no solo para la persona que los está cumpliendo, sino también para el entorno, porque muchas veces es el propio entorno el que hacía que la persona más mayor se sintiera mal. O sea, que le quitábamos algo que para mí era fundamental, que es seguir teniendo un rol en la sociedad y en la Efectivamente, sí. familia, ¿no? Entonces, ahí es como empezó todo. Yo empecé investigando muchísimo, me quería dedicar al campo del cerebro, no sabía de qué manera ni cómo, porque lo que yo quería hacer también era como muy raro, yo quería estimular a nivel cognitivo, entrenar el cerebro, eso lo veían como, pero ¿para qué vas a entrenar un cerebro si el cerebro no necesita ser entrenado? Y yo, pero que sí se necesita. Entonces, pues ahí con mochila en mano me puse a viajar por diferentes puntos del mundo, quise ver qué es lo que estaba pasando en el envejecimiento, por ejemplo, en Japón, en Kanazawa, en Okinawa, investigar, ¿no? De qué Sí. manera la longevidad se podía ver de distintas fórmulas, y de ahí empecé a darme cuenta que cuando uno hablaba de tratamiento y de entrenamiento, solo en el campo del mundo del senior se hablaba de enfermedad, ¿vale? Cuando tú hablabas de rehabilitación o cuando hablabas de mejora o cuando hablabas de prevención, siempre se hablaba de demencias como la tipo Alzheimer, del Parkinson, de los ictus, que es verdad que es muy importante trabajarlas y de hecho es una de mis áreas de intervención, pero ¿qué pasaba antes? ¿No? ¿Qué pasaba con la gente de los 60 a los 100 que tiene 40 años de vida por delante y que están fenomenal? Y que lo que tienes es que aprender, porque es una etapa de tu vida nueva y tienes que aprender a cómo afrontarla. Entonces ahí es cuando decidí, me di cuenta, yo siempre he querido, bueno, investigo qué hay, me traigo técnicas y las implanto yo aquí. Sí. Pero claro, al no encontrar eso, no encontraba técnicas, no encontraba tratamientos, no encontraba maneras de mejorar, digo, pues es que si no lo encuentro, pues lo tengo que hacer yo. O sea, yo no lo podía entender. Entonces me senté y dije, yo tengo que crear una manera y una metodología en la que yo pueda demostrar que el cuerpo humano es muy sabio y que si se le entrena,
podemos prevenir, podemos detectar a tiempo y sobre todo podemos tener calidad de vida, ¿vale? Y la palabra bienestar es importantísima en cualquier etapa, ¿eh? No solo Sí, cuando uno es sí, sí. senior, sino cuando tenemos cualquier, da igual que tengamos 30, 40, que 80. Y ahí fue como empezó todo. Ahí fue cuando dije, mi sitio y mi misión es esta. No sé si me saldrá bien o no, porque ten en cuenta que yo no era emprendedora, yo no tenía ni idea de lo que era ser un emprendedor. Yo solo sabía Te, de la- cerebro y de rehabilitación. Entonces así empezó todo, sí. Te lanzaste y ahora quiero que me cuentes el proceso, de cómo fue, pero me gustaría parar en algo que comentas y es muy cierto y que me digas si ha cambiado. Es cierto que tradicionalmente a la vejez se veía como una etapa de crecimiento intelectual, que estás más maduro y tienes más conocimiento y eso se aprovechaba, esa sabiduría, para hacer guías a las nuevas generaciones. Buah, es una maravilla. Pero yo creo que, dame tu impresión, ese paradigma, esa manera de verla cambió, ¿no? Y Totalmente, dijiste tú muy bien que a la mínima etiquetamos a las personas mayores porque total. fallan en una cosa y creemos que es global en todo lo que le pasa por la cabeza y no tienen ese rol en la Y sobre sociedad, ¿o todo que es sí? lo normal, ¿sabes? Que es Pero, increíble. pero no tienen ese rol en la sociedad, ¿o tú crees que está cambiando? No, mira, desgraciadamente, y fíjate que llevo más de 20 años trabajando y dedicada a esto, ¿no? Mm, Desgraciadamente, y fíjate con lo que nos ha pasado ahora con el COVID, o sí, sea, aquí lo hemos visto en primera plana. El efectivamente. maestro, el sabio, el referente, donde yo lo he visto súper arraigado ha sido en las tribus, en donde todavía hay tribus, ¿no? En tribus africanas, en tribus, ahí sí. Ahí el sabio es el del mayor respeto, el que como ha tenido tanta experiencia todo el mundo le va a preguntar, el que realmente decide y toma decisiones porque es el que puede tomarlas, el que además el nivel en el que está es un nivel pues realmente Sí, de conocimiento extremo y puro. Eso no nos está pasando a nosotros ahora mismo en absoluto, ¿no? Es decir, yo pensaba que además con esta nueva longevidad, porque es que de verdad no tiene nada que ver, es que ¿cómo me dices que una persona con 60 años es mayor hoy en día? Sinceramente, es que es imposible que me estén diciendo eso, ¿no? O sí, que con 65, claro, lo que nos ha dado este cambio tan alucinante en cuanto al envejecimiento es que una persona se jubila estando en la plenitud de su vida. sí, Porque a los 60-65 años de ahora no tienen nada que ver a los de 40 años atrás, que a lo mejor sí eran mucho más longevos, físicamente estaban peor, cognitivamente tenían más problemas, pero ahora estás en una plenitud absoluta. Entonces, de los 60 a los 80 tienes 20 años en los que estás fantástico, incluso también a los 80, a los 90, que yo tengo gente que tiene 90 que no, es imposible que tengan 90, les tienes que pedir el DNI para que te lo enseñen, porque dices, tú mínimo tienes 70 porque te conservas muy bien. Entonces, creo que sigue habiendo falta de respeto en ese aspecto. Creo que seguimos poniendo etiquetas y sobre todo una de las cosas que me da más pena es que les quitamos el sentido de pertenencia. Una de las cosas que los seres humanos necesitamos, da igual la edad que tengamos, es sí, pertenecer. Pertenecer porque es un sitio en el que tú tienes tu sitio. En un núcleo familiar, tú eres el abuelo, el padre, el hijo, el nieto, tienes tu sitio, tienes tu relación con tu comunidad, con tu entorno. Si tú quitas a una persona ese sentido de pertenencia, esa persona se ve tan desorientada que al final tira la toalla y ahí vienen los deterioros, las depresiones y los momentos de tristeza, ¿no? Y en el momento, por ejemplo, que ha pasado con los más vulnerables cuando hemos sufrido esta pandemia, se ha visto. Era como, ¿quién no va a urgencias? No, ese porque es mayor que se quede en la residencia. Total, se va a morir. O sea, yo he vivido y presenciado situaciones así. No, no, y no te lo voy a hacer. O sea, ¿cómo? ¿Pero por qué decides a una persona si tiene 80 años tiene menos posibilidades que una persona que tenga 40, ¿no? Entonces ahí nos hemos dado cuenta. También es verdad que la gente se ha dado cuenta que ha sido muy cruel en ese aspecto y están dándole la vuelta y estamos intentando cambiar las tornas. Pero necesitamos todavía muchísimo trabajo para decir, oye, ponte en sus pies, que tú vas a ser, ojalá, algún día una persona que tenga 80 años, ojalá que sí. llegues a ser mayor, ¿no? Y hace mucha falta todavía que normalicemos, ¿sabes? Que tratemos a la gente por igual y no se está haciendo a día de hoy. Bueno, de hecho, a nivel corporativo, la información que tenéis en Vitalia, el porqué de la fundación es pues cambiar el modelo de envejecimiento Eso por uno es. más positivo, teniendo en cuenta que es negativo. ¿Cuáles son a grandes rasgos los temas negativos? Quizás son algunos de los que comentaste, ¿no? Mira, los temas negativos que hay en el envejecimiento, uno,
principalmente es miedo, ¿vale? Porque todo lo que significa cumplir años y que pase tiempo, le ponen etiquetas negativas por enfermedad, por degeneración, ¿sabes? Por dejar de hacer realmente. Entonces, uno piensa ay, pobre, si es que pierde la memoria, si es que no me escucha bien, si es que no me oye bien, si es que, a ver, yo digo, no, es decir, nadie tiene por qué, yo puedo ser miope. ¿Y por qué si soy miope y tengo 43 años, a mí no me dicen, ay, la miope? Y a una persona que tiene 80, bueno, no, es que está cegato. O sea, ya simplemente con el lenguaje que estamos utilizando, ¿sabes? Entonces, una de las cosas más importantes que va hilado a la palabra respeto en esta sociedad y por lo que yo abogo y llevo luchando más de 20 años, es decir, todos tenemos los mismos derechos. Hombres, mujeres, de razas diferentes, de sexos distintos, me da exactamente igual. Somos seres humanos que por una edad o por otra no tenemos por qué ser distintos, porque todos tenemos sentimientos, emociones, vivencias y experiencias. Y que lo que más tenemos que hacer es que justamente las personas que más han vivido en su vida, más han experimentado, me da igual los años que tengan, ¿eh? Yo te digo, yo con 33 años he vivido cosas que no ha vivido una persona en toda su vida. Porque me ha pasado de todo, bueno, malo, he aprendido, me he equivocado, me he arruinado, he ganado, he hecho de todo. Entonces, en estos 20 y pico años, yo podría ayudar de una manera sabia a un montón de gente que hay gente que no lo ha vivido en su vida por sus circunstancias. Pues con un senior pasa igual. Si tenemos gente que ha vivido experiencias, pues vamos a intentar empaparnos de esas experiencias. Tú sabes todo el talento y el conocimiento que se queda. Y mira, te lo voy a dar en ejemplos. En profesiones, hay profesiones que se van a quedar olvidadas, la orfebrería, por ejemplo. Hay muchísimas profesiones que no hay aprendices y todo ese talento no lo pueden dejar a nadie porque nadie lo quiere aprender, ¿sabes? Sí, es una realidad. Entonces, es una realidad. Entonces, hagamos consejos de sabios, escuchémosles, démosles el rol que se merecen y que es lo que tiene que ser. O sea, si tienes una familia y vas a comer a casa de tu abuela, no le digas lo primero, no, abuela, no te preocupes, esto ya lo hago yo, tú siéntate que eres mayor. ¿Perdón? Si vas a comer a su casa, ella es la que tiene que hacer las cosas porque ella es feliz formando parte, ¿sabes? Entonces, no les tratemos como niños porque no lo son y no les tratemos distintos porque no lo son. Entonces, eso es un poco mi leitmotiv en el que lucho tantísimo. Un gran leitmotiv. Sobre los referentes, has hablado de las tribus que ahí serán el máximo exponente, pero también tú, gracias a tu experiencia y que emprendiste, tienes centros en varias partes del mundo. Sí. Dime si es un tema cultural este tema de respeto. Por ejemplo, en Australia y en Japón se considera que los mayores son fuente de aprendizaje y de sabiduría. ¿Es un tema cultural? ¿Crees? Pues mira, te va a sorprender una cosa. Fíjate que he viajado por muchísimos sitios del mundo, ¿no? Como tú muy bien dices, no solo Europa, o sea, el método Hoffman ha estado y está en muchas partes. Una de las cosas que más me ha sorprendido, hablas de Australia, también hablamos de países nórdicos, que la gente dice que en países nórdicos es la mejor longevidad posible. NO. Es decir, se sigue etiquetando a la gente. Otra cosa es el estilo de vida que lleven, que es verdad que, por ejemplo, en Australia el estilo de vida es súper saludable, entonces te encuentras a gente que llega a un envejecimiento mucho más activo, muy sano, están acostumbrados a hacer deporte muchísimo más que a lo mejor en otros países. Donde yo sí he visto un respeto monumental ha sido en Japón, ahí sí. Japón sí que es un país, porque también en Malasia y en Indonesia también hay bastante respeto. Ahí también he encontrado bastante respeto. En Japón en el que más. Pero en Japón he visto respeto de cara a la sapiencia, al conocimiento. No tanto de cara a lo que es la longevidad per se, pero sí respeto al conocimiento de esa persona que es mayor. Ahora, que como en una tribu, en ningún sitio. En ningún sitio. Hablaste de estos 20 años que viviste, y es verdad, porque si lees un poco de ti, con ejemplos se puede ver. Hablaste que viviste muchísimo, entonces, háblame un poco de ese camino del emprendimiento, que tuviste éxitos. Bueno, te llegaron a nombrar el año 2013 la Fundación Princesa de Girona. Luego me hablarás, porfa, te lo apunto aquí para que me hables del caso de estudio en Harvard. Claro, pioneros. Pero háblame primero de los momentos duros, de esos que tú has hablado alguna vez y que te consideras y te consideran una luchadora. Sí, no, total. Yo además creo que es muy importante hablar
fracasos que para mí son aprendizajes, ¿no? La gente muchas veces me dice, pero ¿por qué hablas de eso si la gente no lo sabe? Digo, es que no es que no lo sepas o no lo sepas, es que es tu experiencia de vida al final, ¿no? Se pasa muy mal y yo he llorado. Y lloro, ¿eh? Lo que no se está escrito, porque cuanto más creces, más responsabilidad tienes y más cosas te pasan y te rodeas de gente que puede no ser la adecuada, que te lleva a caminos que tú no querrías, pero te das cuenta tarde. A ver, yo empecé y estaba en una época en la que ser mujer, joven, hablar de mayores, hablar de centros de día era como todo lo peor para que no te tocara absolutamente nada en la lotería. O sea, era como la antítesis de lo sexy, de lo Todas bonito, las de lo etiquetas, vamos agradable, hablando. todas, ¿no? Y yo empecé de una manera muy complicada. O sea, nadie quería entrar en el centro. Yo tenía un centro precioso, lo había montado precioso, había invertido muchísimo dinero en hacer una imagen de marca que en este sector la imagen de marca no era importante, para mí sí, que entraras y que lo primero que vieras era esto no tiene nada que ver con lo que yo creo de un aparcadero, o sea, todo lo que es el look and feel, la cromoterapia, o sea, yo le puse todo el mimo y no entraba nadie. Rafa, o sea, nadie. Y la gente me decía que dónde estaba mi padre para firmar los contratos. Cuando decían que era mío, literalmente los hijos se iban y decían, yo no dejo aquí a mi padre porque no me fío. Eres muy joven y eres mujer. Es que me lo ¿Qué edad decían tenías, así. Catalina? 25, 26. Cuando inauguré, cuando empecé con 23, 24, pero cuando abrí el centro tenía 26. Claro, me veían una niña, ¿sabes? Y no entendían como yo, sin experiencia empresarial, sin nada, estaba ahí diciendo que eso era algo distinto, que yo tenía un método, que eso era muy bonito, que yo ayudaba a la gente y no creía nadie en mí. Y cometes errores. Yo empecé contratando todo un equipo. Tú imagínate una plantilla de 13 personas, 13, 15 personas, todos ahí mirándome y diciendo, ¿y qué hacemos si no hay gente? Y yo diciendo, bueno, vamos a vender. Entonces nos poníamos patines y íbamos a dar flyers a los sitios, hacíamos de todo lo que se me podía imaginar, pero yo tenía nóminas que pagar todos los meses Claro. y no tenía ingresos. O sea, dije, es que me voy a arruinar desde simplemente sin haber Sí. empezado. Esos días son muy Entonces, duros, ¿no? Cada día que se abre sí, es duro. es muy difícil. Entonces, primero tienes que, claro, lograr demostrar que eres distinto en un campo que no es sexy, que no había recesión económica. Te aseguro que en ese momento España estaba en un momento florido Sí. total, pero era un área que no llamaba la atención, la gente no quería, ¿no? Le atraía. A mí me decían que por qué no montaba guarderías, que me iba a divertir más, ¿no? Entonces, era literal, así. Entonces, esa etapa fue súper difícil, luego ya empiezas a demostrar tu diferencial, empiezan los primeros clientes a creer en ti. Ahí ya, en el momento en que hay una mejora muy impactante, pues ya es mancha de aceite, la gente del barrio te empieza a conocer, empiezan a confiar en ti, cuando a nivel clínico ya das resultados, ya va más a más, pero entras en otras etapas, porque ya empieza esa parte a ir mejor, tú ya vas demostrando que es un modelo de negocio rentable, que encaja, que encima das un servicio de calidad, que eres diferente, pero te metes en etapas posteriores, que es el crecimiento. Eso también es muy difícil, ¿sabes? Y yo encima que me meto en el mundo de la franquicia, que era, pero bueno, tú estás como una regadera, pero si esto no existe en franquicia, ¿no? Y yo ya, pero yo no tengo dinero para abrir más centros y yo quiero inversores y la única manera en la que podía hacerlo era trasladando mi know-how. Entonces, pero fue dificilísimo. Entonces luego empiezas a crecer en franquicias, averigua cómo traspasas know-how, tienes que crear tecnología, procedimientos, protocolos, operaciones, empiezas a hablar de cosas que en tu vida, digo, pero si yo lo que es entrenamiento cerebral, ¿sabes? Entonces, pues sí, y luego vas teniendo gente a tu lado que vas creyendo que es la gente adecuada y no te das cuenta que en cada etapa de tu vida necesitas gente distinta, que ese ha sido uno de mis grandes aprendizajes. Porque yo he sido muy mamá gallina clueca, ¿no? Es decir, bueno, si has empezado conmigo, no, tú conmigo hasta la muerte, hasta el fin, y a lo mejor el conocimiento de las personas que tenía a mi lado no era el que yo necesitaba, y yo me Sí. empeñé en mantenerlas y no tuve lo que necesitaba y no me fue tan bien como me tenía que haber ido por eso y vas aprendiendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando tuve que hacer el primer despido, yo es que se me partía el alma. Yo digo, pero ¿cómo voy a despedir a una persona? O sea, y te das cuenta que tienes que tener los dos roles, que te estás pensando también por la empresa, ¿no? Entonces, todo eso, el dar mucha confianza a la gente, el estilo de dirección. Yo tengo un estilo de dirección donde para mí dirigir es servir, es educar, no es gritar, ¿no? Y mandar y poner el dedo. Entonces Sí. eso se confundía muchas veces porque nadie entendía por qué yo daba alas a las personas y confiaba tanto.
que no me decían todos, "Ay, tienes que darles cortos y tienes que supervisar y vigilar", y digo, uff, pues que yo confío. Entonces, todo eso pues te hace que te equivoques mucho, que aprendas mucho y que, pues eso, que te caigas y te levantes, es así. Muy bien. No, no, y lo has explicado bien. Sobre todo cuando el sueño se convierte en trabajo, hay muchas personas que dependen de ti y tienes que liderar un proyecto Sí, y tomar esas decisiones complicadas, pues te la da la experiencia y tú desde luego absolutamente. ya la tienes. Háblame de ahora de los momentos dulces. ¿Cómo surgió o cómo se dio que tu caso fuese a Harvard? Fue maravilloso. Esto fue en 2010. Una profesora que se llama Regina Helslinger, catedrática de emprendimiento, una gurú en Harvard, que Sí, además ha sido la asesora de Obama y ha creado con Obama el Obamacare, o sea, imagínate, sí, sí. pues estaba pensando qué era el emprendimiento, que si había emprendimiento en otros países, porque ya sabes que Estados Unidos es un país súper emprendedor, ¿no? Y como ella está muy enfocada en health, porque hace un programa que se llama Innovation in Healthcare, pues estaba buscando cosas que se estaban haciendo en otros sitios. Y vino a España y yo estaba dando una conferencia y me escuchó. Y dijo, no me puedo creer que existan emprendedores en salud en este país. Y entonces me contactó y le conté lo que hacía y me dice, no, no, espérate que voy a verlo. Entonces vino, le llevé a mi centro, al primero, que todavía está abierto, a mi bebé, que ya lleva, pues imagínate, desde el 2005 Wow, o 6, llevamos años. No, enero de 2004, mejor dicho, muy imagínate. bien, 6 años. Todavía está abierto. Pues vino a ese centro, entonces le empecé a explicar cómo trabajaba el método, las áreas de intervención, cómo creaba todo, pues desde la parte del business case hasta la parte de salud. Bueno, y se quedó viendo visiones. Entonces me dijo, ¿tú eres consciente de lo que tienes aquí? Y digo, no, yo soy consciente de que hago lo que yo creo que tengo que hacer para ellos, ¿no? Entonces me dice, bueno, me parece fascinante, quiero hacer un caso contigo. ¿No? Entonces ahí, a partir de ahí, construimos todo el caso y yo desde ese año voy todos los años a dar una masterclass con ella en un programa en la Business Qué School, bueno. que de hecho este año lo he hecho, pero a través de online por el COVID, claro, pero voy todos los años y tengo una relación preciosa, hemos hecho casos B, vamos a hacer ahora todas las nuevas cosas que estoy haciendo, así que sí, impresionante, la verdad Impresionante, es. sí, sí. Sí. Aparte, te estarán escuchando gente que en unos años seguro que aportarán muchísimo a la sociedad, ¿no? Claro, claro. Las mentes más brillantes. Otra cosa que me llamó mucho la atención tuya y me pareció muy curioso fue que colaboraste en la película de Antonio Mercero, ¿Y tú quién eres? Sí, hice el guión, de hecho, con él. Y le hiciste el Sí, guión. Y más, sí, sí. cuéntame, pero más curioso, porque trata del Alzheimer, ¿no? La película. Sí. Y fuiste tú, porque lo leí, pero no sabías identificar que eras tú la que se dio cuenta que él Sí. podía. ¿Cómo fue todo? Es que Cuéntame nos pasó en el propio rodaje. Pues mira, fue una experiencia preciosa. Es que además me acuerdo con muchísima ternura porque era una persona maravillosa. Me habían llamado de una asociación. Yo estaba de directora del centro en mis primeros años y tenía una reunión con una asociación. Bueno, pues como te puede pasar. Entonces llaman a la puerta, abro la puerta y me encuentro a Antonio Mercero en la puerta. Me quedo así como muy impactada y le digo, ¿es usted mi cita? Y me dice, bueno, soy tu reunión de la asociación, que no soy asociación. Si quieres que sea tu cita, también me lo puedo pensar. Y yo, roja como un pimiento, diciendo, ay, madre mía, Dios mío, pero si es Antonio Mercero, ¿qué hace aquí? Entonces, bueno, pasamos al despacho y me dice, mira, estoy escribiendo un guión de Alzheimer, me han hablado mucho de ti, he leído cosas tuyas, me han dicho que eras una súper experta en esto, quiero que lo leas y me des tu opinión. Y yo, bueno, pues claro, un honor, tal, me pongo ahí, hacemos la lectura del guión y le digo a Antonio, si hacemos una peli con este guión, es que nos van a sacar a patadas del cine, o sea, porque esto no es Alzheimer ni tiene nada que ver. Me dice, eso me suponía, porque yo no lo tengo conocimiento de ello. Lo he visto en algún amigo que tengo, pero sí que quiero hacer algo bien. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo juntos. Entonces estuvo conmigo meses en el centro y hacíamos los guiones con escenas, todo lo que ves en ese guión y en esa peli son escenas verídicas. Entonces yo le decía, mira, por ejemplo, cuando pasa el Alzheimer va a pasar que se pasa por delante de un espejo, que se mira y no se va a reconocer y va a decir, qué mala cara tiene, que está, desde luego se está hablando a sí misma. Me decía Antonio, eso es imposible que pase. Digo, míralo. Entonces lo vivía conmigo.
esto vamos a ponerlo, esto es buenísimo a nivel cinematográfico. Entonces, claro, yo aprendí muchísimo. Y no solo eso, sino que estuve en todo el casting de los actores, luego los actores, claro, tú imagínate que yo tuve la fortuna de estar en la última peli de Mercero, en la última peli de Manolo Alexandre y de José Luis López Vázquez. Estaban los tres conmigo. Tres, sí. Y en el centro, viviendo conmigo, viendo lo que significaba, fue súper bonito. Y luego yo estuve en el rodaje, me llamaba Mrs. Hoffman y se portó fenomenal conmigo. Yo estuve todo el rato con él rodando, claro, aprendiendo, pues todo, imagínate. Le dedicamos muchas horas, de hecho me obligó, me decía Mrs. Hoffman, tienes que hacerme un guiño y aparecer en la película. Y yo, pero vamos a ver, Manuel, ¿cómo voy a aparecer? Me dice, me da igual, te pongo de farmacéutica y que te llamen por tu nombre. Y digo, bueno, va a ser un segundo y nadie me va a ver. Bueno, pues luego todo el mundo se dio cuenta, claro, es que como se me ve poco, ¿sabes? Grandota, rubia, que soy como una vikinga, pues evidentemente sí se me ve. Pero lo hizo porque le hacía ilusión y tengo todo el guión dedicado precioso. Y tuvimos una relación de amistad luego muy bonita y ahí fue donde nos dimos cuenta de que algo pasaba, ¿no? En la última parte ¿Cómo es del el rodaje. destino, eh? Que le hace una película de Increíble. Alzheimer y luego Y acaba teniéndolo, sí. Bien. Si te parece, hablemos un poco del cerebro, porque es lo que tú te especializaste y tu Sí, interés, ¿no? En estimulación cognitiva. eso Entonces, a es. grandes rasgos, ¿qué tenemos que saber del cerebro que no sabemos? Pues mira, muchísimo, porque realmente el cerebro es un cliché, ¿no? Uno no se ocupa del cerebro, parece que solo cuando necesita ocuparse porque pierde la memoria o porque tiene algún despiste o porque ve que algo no va bien. Y yo lo que quise es investigar el cerebro a todas las edades y a todos los niveles. Me centré de los 40 a los 100. A los 40, ¿por qué? Porque en mis investigaciones me di cuenta que el cerebro sufre lo que se llama una fase de consolidación. La gente lo llama la crisis de los 40 y no es así. Realmente no es que sea crisis, es que el cerebro se establece. Esto es como cuando uno crece y por mucho que uno quiera ya no crece más, que se tiene que poner un tacón o una plantilla porque Sí, hasta ahí se queda. Pues con el cerebro pasa igual. Los 40 es como ya el cerebro se ha consolidado y a partir de ahí, toda actividad que tú quieras crear, toda mejora o creación de nueva red neuronal es responsabilidad tuya. El cerebro va a utilizar las áreas que ya ha desarrollado a lo largo de su vida y las va a seguir utilizando y manteniendo. Pero si tú quieres mejorar ese rendimiento cognitivo, si lo quieres cuidar, ese cerebro lo tienes que hacer tú. Y yo me di cuenta que nadie hablaba de eso. Dije, pero ¿cómo es posible que nadie hable de prevención? Que nadie explique que se puede hacer lo que yo llamo el neurofitness, que es entrenamiento cerebral en función de cómo estés y lo que necesites, independientemente de tu edad. Entonces ahí centré todos mis estudios y lo que hice fue desarrollar una manera en la que yo soy capaz de decirte cómo está tu cerebro a día de hoy, qué áreas de tu cerebro están sanas y activas, que tienes muy bien, vamos a mantenerlas, qué áreas de tu cerebro se pueden degenerar sin que tú te des cuenta, que eso es muy importante a nivel preventivo, y luego las reinas de la fiesta, que yo las llamo las neuronas Netflix, que son las zonas de tu cerebro que están sentaditas en el sofá con la caña, encantados de la vida, viendo la tele, y de ahí no las sacas. Sí. Pues ahí es donde está todo el kit de la cuestión, porque esas zonas neuronales que están sanas pero inactivas es lo que contiene la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es el bote salvavidas de tu cerebro. Es cuando tu cerebro necesita ayuda, si tú no tienes activada previamente esa reserva cognitiva, el cerebro va a decir, no tengo ni idea, estoy haciendo rutas neuronales, si no tengo plan B, pues la información ahí se queda y empiezas a tener despistes, situaciones de estrés muy fuertes que se te olvida todo, déjà vus, hay un montón de cosas que te pasan que no tiene que ser una enfermedad, que nos ha pasado a todos. Si yo ya he activado y ampliado esa reserva cognitiva, el cerebro dice, espérate, que por aquí vamos mal porque esto ha petado, pero sé que hay otras vías y otras rutas donde yo puedo sinaptar y encontrar la información. Entonces esa es la base de todo mi trabajo. Ayudar a las personas, independientemente de la edad que tengan, a entender cómo mejorar su cerebro y sacarle partido. Y el método Hoffman, dentro de esa ayuda, tú la divides en 4 áreas, ¿no? Que Eso son, es. si quieres, Claro, ¿cuáles son? sí, es que es la conjunción. O sea, tú ten en cuenta que, ¿qué llamamos hábito estilo saludable? Tú me dirás, bueno, alimentarte bien, hacer ejercicio físico, ¿no? Beber agua, dormir, Sí. pero a que jamás me dirías cuidar tu cerebro, No se ni suele. pensar en tu bienestar No. emocional. Bueno, porque Cero patatero. me he preparado la entrevista contigo, a partir de ahora sí, pero, pero es cierto que Pero hasta ahora no no. estaba en la lista, no, ni la suelo escuchar, es cierto. Claro, entonces,
Eso es una de las cosas que yo siempre digo, mira, puedes tener un cuerpo de infarto, un tipazo increíble, el corazón como un toro, pero si empiezas a tener depresión, estados emocionales alterados, una pérdida de memoria o cualquier cosa que hace que esto no coordine el resto, ¿de qué te sirve tener ese cuerpazo y haber hecho la dieta del infarto? De nada, porque aquí tenemos la torre de control que rige todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la metodología tiene que integrar esas 4 patas: la física, la cognitiva, la neuropsicológica, la emocional, la social, la nutricional. Son muchas patas, pero los pilares fundamentales es unir mente con cuerpo, con emoción y con bienestar. ¿Y eso cómo lo haces? Pues primero de todo tengo que ver qué necesita tu cerebro, y para eso tengo que ver qué alimentos le tengo que dar, qué ejercicio físico le va a venir bien a hacer, cómo lo tengo que entrenar a nivel cognitivo y qué tengo que hacer para que a nivel emocional eso también no sea una carga que te vaya a lastrar en vez de aportar. Entonces es una visión holística. Eso es una de las cosas que a Regina, la profesora de Harvard, le impactó, ¿no? Dice, es que yo lo veo como me llamaba Focus Factory. Digo, ¿por qué? Dice, porque tú lo que haces es tener esa visión integral de lo que necesita una persona en todos los ámbitos para su bienestar, a todos los niveles. Entonces, una persona entra en tus manos y tú le vas a ver todo lo que necesita para cumplir años con salud y para tener calidad de vida. Y normalmente lo que hace la gente es ir a 250.000 especialistas, que ninguno de ellos se habla y ninguno de ellos sabe. El oftalmólogo no se habla con el geriatra, ni se habla con el neurólogo, ni se habla con el cardiólogo. En cambio, tú integras toda la información para decirte a ti qué es lo que te va bien, ¿no? Entonces, es mi visión. Claro, muy, muy, muy interesante. ¿Sueles poner ejemplos? ¿Te importaría compartirlos, algunos ejemplos, algunos ejercicios para los oyentes? Claro que sí, me encanta. Bueno, te puedo poner ejemplos y ejercicios de todo, pero mira, vamos para que la gente vea que no estamos hablando de edad, ¿vale? Que eso me importa mucho. Que cuando hablamos de entrenamiento cerebral, uno puede cuidar el cerebro, tenga 20 años, tenga 30 o tenga 80, estés opositando o estés currando estresadísimo o no estés currando porque te has quedado sin trabajo. Siempre lo puedes trabajar. Entonces hay como unos hábitos básicos, ¿vale? Unos hábitos de estilo saludable, de cuidado básico del cerebro. Uno de ellos, que te voy a decir ahora, es de qué manera de verdad le damos los nutrientes que necesita nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro consume más del 70% de la energía diaria que nosotros ingerimos. O sea, hay gente que está 8 o 10 horas enfrente de un ordenador trabajando y acaba más cansado que una persona que hace un maratón. Y eso es verídico. Dices, topo con mi vida, pero si no me he movido. Bueno, no te has movido. Tú sabes que los 100.000 millones de neuronas que tenemos, 100.000 millones de neuronas que tenemos aquí dentro, ¿no van a estar trabajando y currando? Pues un montón. Entonces, hay que tener muy en cuenta cosas que no nos suelen enseñar. Uno, lo que llamamos la oxigenación de las áreas cerebrales, ¿vale? Oxigenar no es solo hacer deporte cardiovascular, que viene muy bien. Oxigenar de verdad es llevar oxígeno todas las mañanas a primera hora, nada más despertar, de una manera potente. Muy fácil, haciendo respiración profunda. Es decir, inspirando por la nariz de manera muy potente y expirando por la boca. Esto tan sencillo, si lo haces 3 veces, nada más despertarte todas las mañanas, estás insuflando a que las carótidas irriguen de una manera muy fuerte sangre a tu cerebro, y la sangre que lleva oxígeno y nutrientes. ¿Vale? Entonces eso es un punto importantísimo. Segundo punto, la hidratación básica. El agua es vital para el cerebro, vital. Y en este caso yo siempre recomiendo que lleve antioxidantes. Por ejemplo, el zumo de un medio limón exprimido, y yo recomiendo muchísimo uno de los más potentes antiinflamatorios que existen naturales, que es el jengibre, que lo puedes tomar a menos de que tengas la tensión muy alta, porque si tienes la tensión muy alta te la sube un poquito. ¿Por qué digo esto? Porque el cerebro vive en permanente estrés. Realmente la enfermedad del siglo XXI es el estrés. No somos conscientes del daño que nos hace el estrés a todos los niveles. A nuestro cerebro lo inflama. Inflama el cerebro y entonces hace no que te dé solo dolores de cabeza, que te puede dar, sino que te hace que tengas la capacidad cognitiva como muy abotargada. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que dices, es que estoy como embotado, es que parece que tengo más pensamientos de los que yo mismo puedo trasladarte hablando, es que tengo un... Bueno, pues eso es porque tu cerebro necesita también ese momento de calma y nutrientes. Entonces, con una agüita que te tomes por la mañana con limón y jengibre, fantástico. Luego vamos a un hábito que para mí es fundamental, que es el neurofitness, que es mi pilar del trabajo. ¿Qué es el neurofitness? Bueno, pues he tenido que acuñar esta palabra
que me la he inventado Sí. y la he creado yo y está estupenda ya. Ya todo el mundo me conoce por el neurofitness, pero es entrenamiento de tu cerebro constante y diario, ¿vale? El neurofitness es hacer que tu cerebro todos los días, nada, 10 minutitos, 15 al día, no pido más, le saquemos de su zona de confort. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo a ti, que no te he hecho un mapa de cómo está tu cerebro, si yo te hago ese mapeo, pues ya te sé decir exactamente, Rafa, qué ejercicios son buenos para ti, cómo y de qué manera. Pero si no, para los que nos están escuchando, no pasa nada. Lo más importante es que saquemos al cerebro todos los días 10-15 minutos de nuestra zona de confort haciendo actividades diferentes, nuevas y distintas, ¿vale? La gente me dice, no, yo cuido mucho mi cerebro, yo leo un montón, pues hago sudokus o entreno. Digo, a ver, eso no es cuidar tu cerebro. Cuando tú trabajas siempre las mismas áreas de tu cerebro, eso es mantenimiento de tus áreas cerebrales. Es muy importante diferenciar mantenimiento de entrenamiento, ¿vale? Está fenomenal que tú leas y sigas leyendo y que devores libros. Esas zonas de áreas de tu cerebro van a permanecer súper top y muy trabajadas. Pero es que tienes un 80% de tu cerebro que no utilizas porque como no lo necesitas, ahí lo tienes, viendo la tele, las Netflix. Ahí es donde yo quiero enseñarlas a que entrenen. Y la única manera es sacarlas de su zona de confort. Es decir, si tú, por ejemplo, no has hecho nunca nada artístico, ni has pintado, ni te gusta la música, pues tienes que empezar a hacer cosas que no tengan nada que ver con tu día a día, ¿sabes? O al revés, si eres un artista, Los pero a ti lo hemisferios, que es, ¿no? eso es. Cada hemisferio tiene una funcionalidad y cada zona dentro de ese hemisferio tiene un objetivo en concreto. Entonces, tenemos que tener lo que se llama el equilibrio Okay. de hemisferios Interesante. cerebrales. Si tú eres muy de hemisferio izquierdo, ¿qué es el hemisferio izquierdo? El raciocinio, la escritura, el cálculo, el orden, ¿vale? Los ingenieros, por ejemplo, cuadriculados, todo. Son muy de hemisferio izquierdo. Hemisferio derecho, imaginación, música, arte, ¿vale? ¿Qué pasa con esos dos hemisferios? Nunca están equilibrados de manera igual. Normalmente siempre hay un hemisferio que es más prominente que el otro, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Tenemos pensamiento, 70.000 pensamientos día, ahí es nada, atado a emoción. Pensamiento lo genera el cerebro, emoción lo genera la corteza cerebral. En función del hemisferio que tengas más desarrollado, eres de una manera o de otra. Hemisferio izquierdo, pensamiento, bloquea emoción. Una persona mucho más objetiva, nada emocional, straight to the point, va el objetivo, la parte de las emociones le importa tres bledos, pero tampoco es sano porque hay mucha más frialdad. El que tiene mucho más hemisferio derecho, emoción bloquea pensamiento, es todo piel. No piensan muchas veces de manera objetiva, es todo subjetivo. Bueno, pues para ver un equilibrio, para eso existe el neurofitness, para ir haciendo esa compensación de hemisferios y que tú tengas un equilibrio entre pensamiento y emoción que es importantísimo para tu día a día, ¿no? Fenomenal. Y una persona que tenga esa armonía pero no despunte en uno de los dos, ¿cómo lo trabajaría? Pues lo que se hace es trabajar a través de lo que se llama el cuerpo calloso, que es el puente de unión que une ambos hemisferios, en un trabajo muy potente de glándula pineal. O sea, esto es muy importante porque la epífisis, que es la glándula pineal, se llama así porque tiene forma de pino, ¿vale? Para que es como de la forma de un granito de arroz, del tamaño de un granito de arroz, o sea, es ínfima, pero es un generador potentísimo porque secreta melatonina y serotonina. La serotonina es la que te manda el ritmo circadiano y la melatonina es la que te ayuda a dormir, ¿vale? Es una de las funciones porque hay muchas más. Cuando tú tienes un equilibrio de hemisferios, raramente lo he visto, también te digo, pero si imagínate que lo tuvieras, lo que tenemos es que potenciar que la activación de esos hemisferios encaje con la activación de la pineal, porque entonces vas a ir conectando no solo con tu mente, sino con tu cuerpo y tu cuerpo te va a decir constantemente lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en este caso, a esas personas les vendría increíble todo lo que es meditaciones con visualización, trabajar muchísimo con corteza auditiva, es decir, con música. Yo recomiendo siempre mucho la 8D porque es una música muy terapéutica para que el cerebro, no es el oído el que escucha, sino es el cerebro el que escucha. Entonces hay una serie de técnicas que pueden venir muy bien para eso, en ese caso, sí. Fenómeno. Sobre la gente que va a practicar el Fitness. Claro, igual que vas al gimnasio a hacer fitness, pues yo lo hago a nivel neuro. Que está genial, pero te quería decir lo siguiente, es que tenemos la tendencia a practicar o a que voy a ir a ver que Catalina me haga un mapa de mi cerebro o
te lo extrapolo a otro sitio. Sí. Al fisio cuando ya estamos lesionados, al psicólogo cuando ya tenemos Sí. el problema. No vamos a prevenir. Con lo tuyo pasará lo mismo, ¿no? Que, vamos. Es mi sueño es que cada vez está pasándome más, gracias a Dios, que tengo gente más joven y que viene antes. Porque, de hecho, cuanto antes empieces a aprender a cómo funciona tu cerebro y a cuidarlo y a meter e incorporar el neurofitness en tu vida, muchísima más salud cerebral vas a tener. Porque si yo te voy diciendo qué núcleos neuronales tienes que ir activando con el paso de los años, yo tengo gente jovencísima de 20 y pico años, tengo muchos altos directivos muy estresados, más mayores, muy jóvenes, pero no de 20, sino ya estamos hablando de 40, 50, y luego tengo muchos senior, por supuesto, y más con patología, ¿no? Pero lo importante de esto es que en esto sí que pido prevención, porque el cerebro siempre puede mejorar, es que eso es maravilloso. Mira, la diferencia entre una persona, un niño de 4 años y una persona de 100 no está en el número de neuronas que tiene, está en el número de rutas neuronales, de las autopistas que conectan esas neuronas. ¿Y sabes lo maravilloso, Rafa? Que eso lo creamos nosotros. Solo Andrés. necesitamos 3, perdona, Andrés, te estoy llamando Rafa todo el día, te he puesto el nombre de Rafa, bueno, no te he pasa bautizado, te he bautizado, tienes carita de Rafa, que debe ser. ¿Qué vamos a hacer? He puesto, pues la diferencia son las rutas neuronales que tú creas y las creas tú. O sea, nosotros somos capaces de crear nuevas rutas neuronales en nuestro cerebro y solo necesitamos 3 meses para hacerlas, ¿sabes? Entonces imagínate lo importante que es, pero no somos conscientes. Como no se habla de ello, porque es un poco tabú, Correcto, muy hoy bien en dicho. día se empieza a hablar un poco, pero vamos, falta muchísimo. Muy interesante. Te quería preguntar otra cosa sobre porque se te ve, ¿no? Ese humor que tienes. Entonces, viene de familia porque tiene las raíces de tu bisabuelo, Pedro Muñoz Seca, que, vamos, un referente de generación de 14, Sí. autor de teatro y escritor. ¿Qué te dicen? Pues mira, me dicen lo más influencia gracioso. Pues mira, en la parte muñoseca me dicen mucho. Cuando hacemos las muñosecas, que nos juntamos todos los muñoseca, que somos un montón, siempre me dicen, mira, tú tienes una pinta guiri que no puedes con tu alma, pero te puedo asegurar que eres la que más sangre muñoseca llevas en las venas. Y yo creo que sí. Y tiene toda la razón, porque este ímpetu, este ánimo para ser un emprendedor con esta garra, esta fuerza, este positivismo, vamos, eso viene de mi bisabuelo, te lo digo yo, te aseguro. Luego tengo toda la parte Hoffman, que como verás es la que genéticamente me ha dado el exterior. Sin saber cómo es, la vinculo a ese color Son claro. Todos así como yo, son todos rubios, grandotes, todos como yo, parecemos pues eso, vikingos. Yo siempre digo que tengo una hermana mi hermana es igual que mi madre, o sea, es muñoseca pura y yo Hoffman, parecemos zipizape, y muchas veces dicen, ¿es tu hermana? Y yo digo, sí. Sí, mi hermana. Pero fíjate, por esa parte yo creo que la parte más de investigación sí que puede venir de todo un ramaje paterno en ese aspecto. La parte empresarial viene de parte materna porque mi madre es una profesora de operaciones, vamos, potentísima y muy conocida también, que yo he visto desde que soy bebé, lo que es, en vez de ver fútbol en casa, se hablaba de empresas, ¿no? Y de eficiencia operativa y de tal. Entonces esa pata sí me ha venido muy anclada de la parte de emprendimiento, pero la parte de investigación viene yo creo que mucho de mi rama paterna, que he tenido médicos odontólogos, he tenido creadores, mi bisabuelo fue uno de los que creó muchos de los gadgets de los odontólogos, ¿sabes? Entonces yo creo que viene como una mezcla de los dos, aunque bueno, por el mundo senior nadie, ¿eh? Esa ha sido yo la pionera. Bueno, de hecho el nombre Hoffman te ayudó, ¿no? Porque primero no tenías y le pusiste Hoffman y tenía como un romanticismo de nombre de persona. Bueno, qué romanticismo, que todo el mundo está maravillado y querían conocer al científico que había creado el método y yo era lo mínimo su nieta, ¿sabes? Cuando yo puse el método, claro, yo hablaba del método de entrenamiento cerebral, de estimulación cognitiva, la gente me decía, ¿el qué? Porque hace 20 años, si ahora no se habla de cerebro, imagínate hace 20 años.
Y yo, bueno, espérate, vamos a ver. Si Alzheimer puso su apellido, Parkinson puso su apellido, oye, ¿por qué no voy a ponerle yo el mío? Para Y además adelante. en España, que esto es como que suena fenomenal. Y en la cocina de mi casa decidí que lo llamaba el método Hoffman. Oye, fue llamar el método Hoffman y todo el mundo, ¡oh, el método Hoffman! ¡Qué maravilla! Yo sé de dónde vienes, de fuera, tal. Y cuando me veían a mí decían, no, pero eso es tu abuelo, ¿no? Y yo, no, esto lo he creado yo. Pero sí me empezó a dar como otro respeto diferente. Sí, sí. Fenómeno, hay que aprovecharlo. No, es cierto y es un ejemplo de que a veces puedes tener una buena idea, pero tiene que tener un enganche. Por ejemplo, has Sí, estado muy lista en el neurofitness, sí, porque si le pones estimulación ya dicen, no es para nada. mí. Fitness me interesa. Sí, Y, exacto. y es así. Háblame de las personas mayores, de qué te enseñaron, o háblame de una historia que te haya marcado de ellos. Buah, tengo historias maravillosas. Mira, te puedo contar, es que me han marcado muchas, porque me han enseñado y me enseñan la vida, ¿eh? O sea, te enseñan la calidad del ser humano, de verdad, ¿no? Fíjate, tuve una muy graciosa, se llamaba Don Pedro, Sí, notario, ¿vale? vale. Un señor notario, todo puestísimo, elegantísimo, que llega, tenía su despacho, todo, tenía su notaría, todo, ¿eh? Y estaba en el momento de una firma, firmando con un cliente y de repente pierde la capacidad de firmar, delante de todo el mundo. El oficial de la notaría diciendo, Dios mío, ¿qué le ha pasado a este? Los clientes diciendo, Dios mío, lo mínimo un ictus. Bueno, total, urgencias, no le había pasado nada, nadie entendía nada, pero había perdido la capacidad de firmar, ¿vale? En ese instante la mujer le dice, estás gaga. Entonces, como estás gaga, fuera notaría, fuera coche, fuera todo tuya, a darte paseitos que te dé el solete y eso es vida. 77 años. Bueno, pues el pobre don Pedro, o sea, claro, te puedes imaginar, entró en la mayor depresión del mundo mundial, porque Sí, claro. de estar un día firmando con clientes, al día siguiente decirle que se sentara en una silla, que le diera el solete, pues que eso iba a ser su vida a partir de ahora, pues le quería dar un jamacuco como nos daría a ti y a mí Por si nos supuesto, dicen sí, eso. claro. Entonces, su hija, muy luchadora, dijo, mira, yo me niego, o sea, me niego a que me digan que esto es lo que va a ser mi padre, que yo le conozco. Entonces, le había leído artículos míos y cosas mías y me lo trajo. Además, ese lo traté yo directamente. Y me dice, mira, Catalina, todo el mundo me dice que no se puede hacer absolutamente nada y yo no me lo creo. Porque yo no sé por qué le ha pasado esto a mi padre, pero yo no me creo que esta sea su vida. Entonces le dije, bueno, pues déjame hablar con él. Entonces lo senté delante mío y le dije, don Pedro, a ver, lo primero, dígame usted qué es lo que quiere. Y lo primero que me dijo es, ¿sabes que eres la primera persona que me pregunta eso? Porque todo el mundo ha asumido todo lo que yo tengo que hacer y ser. Todo el mundo, y yo, es que quiero volver a firmar. Y me dice, pero no para trabajar, si ya no me importa, me retiro y dejo el despacho. Pero vamos, para volver a firmar las declaraciones de la renta y los talones en mi casa, te Claro. aseguro que sí, claro. Era de la antigua escuela Sí, de sí. yo llevo la casa, yo tal, mi mujer me está diciendo que soy un inútil, no me da la real gana. Y le dije, venga, pues vamos a trabajarlo. Yo voy a observar, analizar si vamos a ser capaces, porque evidentemente tengo que primero verlo. Entonces nos pusimos a trabajar y me di cuenta que sí, que lo que había tenido eran microinfartos, pero que había unas zonas de su cerebro que estaban perfectas y que se podía, mediante neuroplasticidad cerebral, trabajar la firma. Entonces le dije, vamos a tener que currar un montón, pero lo vamos a hacer. Y me dijo, fenomenal. Pasamos varios meses juntos y don Pedro volvió a firmar. O sea, volvió a firmar a tal punto que volvió a tomar las riendas de su casa. ¿Y sabes lo que Eso. hizo? Se divorció Bueno, pues a lo mejor, como al me día pinté, siguiente. sé poco de la historia, pero como empezó y como terminó, quizás hasta le dé la razón, porque ya lo Se habían divorció. catalogado, No, no, lo habían claro. puesto en el armario cerrado con Total. llave a que coja polvo. Y se convirtió en un Don Juan, en un ligón. Mira, me encantaba. Yo le Estará en veía y First digo, Date. eres otra Lo persona. veremos en First Date, ¿no? Porque Pero, dijo, ¿por qué me estáis prejuzgando y juzgando? ¿Sabes? Entonces, pues eso es un caso precioso. muy Tengo bien. de Sí, esos, pues sí, imagínate, miles y miles y claro. miles, ¿no? No, pero bueno, un caso precioso en los dos ámbitos, ¿no? En el de él y en el tuyo por echar Sí. esa mano y lo Y que por dices tú, demostrar que se podía. sí, correcto. Y por él, por darle vida, nunca mejor dicho. Eso es la palabra darle vida. Hombre, Yo creo que ese ejemplo es que yo tengo una frase muy potente que es esa, ¿no? Dar vida a los años, no años a la vida. Ah, qué bonita, no la sabía esa. Muy buena. Y sobre el caso de Pedro es ese, pero también tenemos el caso que yo lo he visto con mi abuela, por ejemplo, que son de estas personas que son mayores y se ven mucho más jóvenes que lo que son. Y mi abuela, por ejemplo, la llevamos
a las típicas actividades ahí en su pueblo y no, yo no voy, que son todos viejos. Eso está, sí, total. Yo Un quiero estar clásico rodeada será, de ¿no? viejos. Sí, y son más jóvenes que Sí. ella. Entonces, ¿cómo se conecta, no? Esa manera, esa visión Pues que tiene mira, interior. eso pasa mucho. Fíjate, yo conozco mucha gente pues de 90, ¿no? De incluso de 100 años, súper jóvenes, igual que conozco mucha gente de 30 muy mayor, ¿eh? Por el espíritu que tienen, ¿no? Entonces, hay mucha gente que se ve al espejo y dice, es que yo no me veo identificada, como yo me siento y lo que veo no tiene nada que ver. Yo me veo con arrugas, me veo que no me muevo tanto, pero lo que yo tengo dentro es de actividad, de vida. Entonces, lo más importante en casos como ella, como la de tu abuela, es que se sientan que es una más. O sea, que no se sientan ni etiquetadas ni clasificadas por la edad, que hagan acciones y actividades con gente de todas las edades, que no les obliguemos y les digamos, ay, ¿por qué están los abuelitos? No, perdón. O sea, vete a hacer cursos, clases donde haya gente de todas las edades, sigue aportando, sigue, esa es la manera en la que ellos vibran. No etiquetándoles y clasificándoles, sino participando. O sea, por ejemplo, ese tipo de personas, si tú le pides un consejo, es una de las cosas que más le puede gustar en la vida, porque siente que estás pidiéndole ayuda. Una de las cosas que hace todo el mundo es siempre sobreproteger o decir, esto no lo hagas porque ya lo hago yo. En el caso como muy tipo tu abuela, al revés. Si tú quieres que realmente siga sintiendo que pertenece, pídele consejo, ayuda, que te ayude, que participe ya. Oye, abuela, ¿tú me ayudarías a buscar esto porque tú tienes tiempo y me... Bueno, tú sabes cómo se sienten como que forman parte y que esa juventud que tienen la pueden seguir utilizando. Es que eso es importantísimo, porque si no es como que le estás cortando las alas al final. Bueno, en el caso de mi abuela, y ya te hago la última pregunta personal y vamos cerrando para no comerte mucho tiempo. Eso fue hace unos años. Ahora, lamentablemente, sí la Está más diagnosticaron, mayorcita. está mayor y tiene Alzheimer. Entonces yo la llamo, te quiero preguntar ahora, Sí, claro. yo la llamo por teléfono y claro, le cuesta pues ubicarme, el hijo de quién eres, Total. cuando, bueno, al principio es muy duro, ¿no? Como cuando ves a tu abuela Sí. que aunque es mayor tenía una vitalidad en la Una cabeza de tirar para adelante percepción, y sí. luego se va deteriorando. Dime consejos, ¿la tengo que seguir llamando? ¿Qué le Mira, dirías? ¿Qué conversaciones te cortitas digo, tendrías? evidentemente no te va a reconocer, ¿vale? Y menos por la voz, porque si no te ve, si te viera, a lo mejor viéndote por tu expresión, puedes saber que eres familiar, o sea, que eres una persona Sí. cercana a ella, a lo mejor no identifica que eres su nieto, te confunde con su hijo o con su hermano, pero sí sabe, si te ve, que tienes algo de familiar. Por el tema de la voz, le puede sonar la voz, le puede sonar familiar, pero no tener ni idea de quién eres. Cuando tú hables con ella es muy importante el tono de voz, siempre súper agradable, ni muy alto ni muy bajo, porque todo lo que sea histriónico o raro ellos lo rechazan, porque como no lo entienden, les resulta raro y no quieren. Pues por ejemplo, cuando uno habla un poquito más alto o muy rápido, como no comprenden, entonces seguir hablando con ella, sí. Utiliza muchísimo la música, ¿sabes? Por ejemplo, cuando hables con ella, recupera y pon música con canciones que a ella le haya gustado Vale, y cántalas con ella. Va a ser impresionante vale. porque se va a acordar de la letra. Entonces va a atar el hablar contigo con algo súper bonito, ¿sabes? Emocionalmente hablando, su corteza cerebral va a decir, esto me gusta, me da calma y me da paz. Entonces va a asociar tu voz a un momento agradable, ¿sabes? Entonces sí es muy, muy importante que sigas hablando, que incluso si puedes hacer FaceTime viéndola físico mucho mejor, porque toda la expresión de la cara, la expresión, que vea mucha sonrisa, que vea momentos de mucha ternura, eso le va a emocionar. Entonces, yo creo que dependiendo de la fase en la que esté, la música puede ser un pilar importantísimo y luego en casa que estimule mucho con quien esté los órganos de los sentidos. Vale. Los olores, los sabores, eso activa núcleos neuronales que en el Alzheimer viene fenomenal. Pues muchísimas gracias, toma nota. Nada, Obviamente cuando encantada. estoy con ella en la misma ciudad la voy a visitar, pero por Claro, teléfono a veces crees que no suma esa llamada porque se olvida, pero suma mucho, ¿verdad? suma mucho, muchísimo, mucho más de lo que piensas. Porque además tienen momentos de conexión y se acuerdan. Por eso siempre encájalo todo pues con sonrisa, con alegría, con música, porque ella eso lo retiene, lo Pues retiene. conforme cuelgue lo voy a hacer un día. Lo voy a Fenomenal, hacer. Andrés. Eh, Catalina, has hablado de neurofitness, has hablado de cosas muy interesantes. Entonces, la gente que se quiera informar, te quiera contactar, quiera ver los ejercicios que haces, dime cómo puedo hacerlo.
Pues mira, ahora lo bueno que tenemos hoy en día son las redes sociales Total. que podemos buscar en todas partes. Luego también en mi página web, catalinahoffman.com, y además ahí luego también está todo el mundo Vitalia, que es Vitalia, perdona la voz, vitalia.es, si ya quieren más a nivel de los centros de día. Pero lo más fácil es contactarme por las redes y ahí van a ver todo el despliegue. En el canal de YouTube tengo de todo, porque además, de hecho, estamos poniendo todos los retos neurofitness, meditaciones, visualizaciones, consejos, todo lo que te estoy contando, para que la gente lo tenga también abierto en el canal. Así que... Fenómeno. Lo bueno de tener un nombre, el mío también es distinto, es que es difícil Aunque te he escribirlo. cambiado el nombre, ya no te lo cambian. Pero ahora Ya no soy soy Rafa Frenchelli. Pero lo bueno es eso, que Catalina Hoffman la metes y sales tú, eres Sí, la única referencia, no eres eso una está Ana claro, Fernández. sí. Bueno, tomo nota de tu contacto. Siempre pregunto si tuvieras que recomendar un libro de cualquier temática que te inspire o que tú regales que sea Mm. interesante para ti, ¿cuál nombrarías? Pues mira, es que hay un libro que es muy poco conocido, pero que a mí me marcó mucho cuando lo leí de jovencita, que se llama El cerebro se cambia a sí mismo, que es bastante difícil de encontrar. Bueno, hoy por internet sí lo puedes encontrar, pero eso es un libro como que realmente te das cuenta. A mí me gustaría mucho que la gente empezara a leer un poquito más del mundo del cerebro a otro nivel, ¿no? De hecho, me he dado cuenta y una de las cosas que voy a hacer es escribir un libro solo dedicado al cerebro para que la gente lo entienda, Bien. porque como es tan tabú, quiero que la gente normalice. Entonces, a mí me encantaría si todos los que nos están escuchando hoy se empezaran a picar un poquito de curiosidad de qué significa el cerebro y aventurarse un poco más en esto, porque es calidad de vida al final. Así que... Vale, buena referencia. No me queda nada más que despedirte, agradecerte la Un charla placer. magnífica. Es Igual, muy querida interesante el Andrés, ha camino que sido un has hecho. gustazo. Ha sido un auténtico placer estar El contigo. gustazo es mío.